heavy, huh? Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos. Recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. Atrapado en My Little Pony con las habilidades de Arlecchino. Antes de iniciar con la historia, debo de aclarar que este capítulo fue desarrollado en parte de mí, el autor, y una decisión de mi hermana. Sí, tal como lo oyen, yo el editor tiene una hermana, pero en fin, solo vengo a decir que por petición de ella, ya que le hablé del feed, nos dijo que le diéramos un avance en el desarrollo de la amistad de Alex y Celestia, y pues, como yo le debía un favor, terminé accediendo, pero en fin, solo eso, es un pequeño avance solo para aclarar. Ahora, sigamos con la historia. Finalmente, después de una media hora de caos intenso, confusión y momentos vergonzosos, cortesía del afecto eléctrico de Celestia, me encontraba sentado con varias vendas rodeándome la cabeza. Para mí eran un estorbo innecesario, pero como fueron las chicas quienes me las pusieron con tanto esmero, no tuve de otra más que quedarme quieto como un buen tipo que acepta la ayuda ajena. ¿Y entonces, qué es lo que quieren saber?, pregunté, jugueteando con la taza de té que me habían entregado para calmar mis nervios y mis neuronas fritas. Todo, exclamaron las Manesics al unísono, con una sincronización que daba miedo. Bueno, comencé, rascándome la nuca. Sobre cómo inició todo esto en Orizaba, fue un tanto caótico, si soy honesto. Primero fueron 2 guardias corruptos, luego 20, luego la cosa escaló a pueblos pequeños, luego a ciudades grandes y provincias enteras. Creo que fue un efecto secundario de haberme convertido en el justiciero de la noche a la mañana. Hice una pausa, omitiendo bastantes detalles sangrientos que mi mente había bloqueado por el cansancio de la guerra. ¿Y qué más?, insistió Willy, que ya tenía un pergamino listo para escribir. Bueno, después de todo eso me secuestraron, me convirtieron en príncipe a la fuerza, recuperé recuerdos que había olvidado por culpa de un hechizo y luego seguí con la guerra hasta que... Wow. Espera un momento, interrumpió Rainbow Dash, con los ojos como platos. ¿A qué te refieres con que recuperaste tus recuerdos? Tanto las Manesics como las 2 princesas se miraron entre ellas, intrigadas. El silencio se apoderó de la sala, esperando mi respuesta. Me aclaré la garganta, sintiendo el peso de milenios sobre mis hombros. Respecto a eso, resulta que, oh, sorpresa. No soy de este tiempo. Para que lo entiendan, déjenme hacerles un resumen sencillo, hice una pausa dramática. Resulta que yo, Alex Fatui, vengo del pasado. Específicamente de un reino que existió hace milenios, donde lo único que servía para sobrevivir era la guerra y la destrucción. Las chicas no se atrevían ni a pestañear. Tenía 4 hermanos mayores, 3 hombres y una mujer. Y, segunda sorpresa. Yo era el maltratado, el fracaso de la familia porque, según mis padres, no tenía talento para nada. Así que decidieron enviarme a morir a un páramo desolado. Lo que no previeron fue que ese lugar me permitió convertirme en alguien temido. Pero no se equivoquen. Yo era, y siempre seré, un buen tipo, solo que mi familia, y perdón por la expresión, era una completa mierda y unos reverendos pendejos. Clac. Pinkie Pie me dio un pequeño cocazo en la nuca por las palabrotas. Eso dolió, pero lo admito, era necesario, dije sobándome el golpe. En fin, aproveché en lo que me había convertido e humillé a cada uno de ellos. Y antes de que me digan ay, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué no los perdonaste? Olvídenlo, chicas. Ni en sueños. Si ustedes los hubieran conocido, sentirían una rabia que ni Fluttershy podría calmar. ¿Y qué pasó después?, preguntó Applejack, que extrañamente estaba comiendo palomitas y bebiendo un refresco que quién sabe de dónde sacó. Mi padre, el rey, me llamó payaso. Así que lo desafié. Él era nada más ni nada menos que Magnus, el alicornio de los registros antiguos. Y para resumir el combate, le gané. Aunque al final me mandaron al futuro y sellaron casi todo mi poder.
Lo que ven ahora de mí es solo un chiste comparado con lo que podía hacer antes. ¿Y qué era lo que podías hacer antes?, preguntó Luna, completamente atrapada por el relato, sintiendo una extraña familiaridad con las historias de familias complicadas. Oh, muchas cosas. No hablo solo de hechizos básicos o avanzados. De hecho, mi última gran hazaña antes de partir fue lanzar una maldición a mi familia por todos sus pecados. ¿Qué clase de maldición?, preguntó Willy, anotando tan rápido que el pergamino echaba humo. Una sencilla pero eficaz. Una maldición que les traería tragedias eternas, respondí, y por un segundo, mi expresión cambió. Esbocé una sonrisa malvada llena de una satisfacción oscura que las chicas nunca me habían visto. Y justo antes de desaparecer, usé ese mismo hechizo para destruir todo el reino de mi padre. No quedó piedra sobre piedra. Me aclaré la garganta una vez más, recuperando mi expresión tranquila y relajada para intentar disipar la tensión que había dejado mi confesión. Bueno, al final aquí estoy, convirtiéndome en príncipe una vez más, dije, restándole importancia al asunto con un gesto de casco. Listo para gobernar un reino que está un poco perdido, pero hey, no se preocupen. Denme unos meses y este lugar queda joya. Trataba de aliviar el ambiente pesado, pero no contaba con que Celestia estaba esperando el más mínimo hueco para saltar. Antes de que pudiera añadir otra palabra, se acercó rápidamente y me tomó ambos cascos delanteros con los suyos. Su rostro irradiaba una euforia que me dio hasta miedo. «Eso es una noticia maravillosa», exclamó ella con una sonrisa radiante. «Yo podría ayudarte con la asesoría de lo que implica ser un príncipe, ¿sabes?». Su intención era tan clara que no necesitaba palabras. Quería pasar tiempo conmigo a como diera lugar. «Yo creo que así está bien», respondí, intentando zafarme con diplomacia. «Además, no olvides que ya fui un príncipe en mi tiempo. Tengo experiencia gobernando territorios así». «Pero muchas gracias por», me detuve en seco. Vi cómo el brillo en los ojos de Celestia se apagaba instantáneamente y sus orejas se agachaban, dándole un aspecto de perrito regañado. Pero lo que realmente me hizo sudar frío fue ver de reojo a la princesa Luna. Me estaba clavando una mirada tan letal que el mensaje quedó clarísimo. O aceptas la ayuda de mi hermana ahora mismo, o vas a desear que Aurelius te hubiera ganado. Tragué saliva y cambié el discurso a la velocidad de la luz. Digo, que al final, pensándolo bien, sí que podría necesitar algo de asesoría para unas cuantas cosas, corregí, forzando una sonrisa. El cambio en Celestia fue inmediato. Pareció recuperar toda su energía de golpe y empezó a chillar de pura emoción, un sonido totalmente impropio de una soberana milenaria. «Por supuesto que sí. Seremos un gran dúo», dijo ella, con los ojos literalmente llenos de estrellas. «Sí, exclamé con una sonrisa forzada, tratando de inyectarle algo de ánimo a nuestro dinámico dúo, aunque por dentro sintiera que me estaba metiendo en la boca del lobo. El tiempo voló. Lo que parecieron meses fueron en realidad apenas unos días cargados de burocracia, sellos reales y apretones de cascos. Finalmente, llegó el día de mi coronación y, con ella, la firma del acuerdo diplomático con el reino de Equestria. Una alianza histórica que ponía a Orizaba oficialmente en el mapa de las naciones civilizadas. Bueno, ya está todo. Ahora solo queda restablecer el reino, dije, contemplando la capital. Gracias a un hechizo de construcción masiva que mi yo del pasado había dejado grabado en mi memoria como un regalo de despedida, la ciudad ya no lucía como un montón de escombros y cenizas. Los edificios se alzaban orgullosos, las calles estaban limpias y el aroma a pólvora había sido reemplazado por el olor a piedra nueva. ¿Y ahora qué sigue, príncipe Alex?, preguntó Celestia a mi lado. Su voz era tranquila, pero esa pequeña sonrisa delataba lo mucho que estaba disfrutando de su nuevo rol de asesora personal. «Convertirme en Lloyd Frontera», respondí con una calma absoluta. Celestia parpadeó un par de veces, procesando el nombre. «¿Convertirte en Lloyd Frontera?», repitió, ladeando la cabeza con total confusión. «Así es. Voy a convertirme en Lloyd Frontera. Si te soy honesto, todavía hay cuentas pendientes con algunos miembros de la élite que quedan por pagar. Y si algo me enseñó ese tipo, es que no hay mejor manera de reconstruir un país que cobrando deudas y haciendo que los corruptos trabajen hasta que les salgan callos», expliqué brevemente. Con un destello de mi magia, hice aparecer un manga de la nada.
En la portada se veía a un pony terrestre con una expresión facial aterradora y maquiavélica, el mismísimo Lloyd, acompañado de un unicornio con porte elegante que claramente era Javier. Le entregué el tomo a Celestia para que lo leyera. Ella lo tomó con su aura mágica, analizando la portada con una mezcla de curiosidad y horror. ¿Este es tu modelo a seguir?", preguntó, mirando la cara de villano que tenía el protagonista en la ilustración. Alex tiene una expresión de que está planeando un fraude fiscal o algo peor. Exacto, respondí con una sonrisa que, por un segundo, se pareció peligrosamente a la del manga. Orizaba necesita infraestructura, economía y, sobre todo, alguien que no tenga miedo de ser el malo para que las cosas funcionen. Prepárate, Celestia, porque las clases de este príncipe están a punto de volverse muy interesantes. Acompañado de Celestia y un pequeño grupo de ponis de confianza, que no sabían si mirar con orgullo o con terror la eficiencia de su nuevo príncipe, nos dirigimos a la mansión del vizconde. Según los informes de presupuesto que logré rescatar de las cenizas del palacio de Aurelius, este tipo era una auténtica sanguijuela. Se quedaba con el 30% de los impuestos destinados a la reconstrucción. Llegamos de la manera más amable posible, es decir, tirando la puerta principal de un solo golpe. Entramos al gran salón donde el vizconde desayunaba con una vajilla que probablemente costaba lo mismo que 3 escuelas rurales. Fuimos directos al grano. Usted, por múltiples razones que incluyen su participación activa contra la revolución, deberá firmar esto ahora mismo si no quiere que todas sus empresas y ganancias sean confiscadas por el nuevo estado de Orizaba, dije, deslizando un papel fino sobre su mesa de roble, justo encima de su plato. El vizconde se atragantó con su comida, mirando el documento con ojos desencajados. ¿Qué es esto?, chilló, con la voz temblorosa. Soy un noble de linaje. Usted no puede. Yo puedo hacer que tu linaje termine en una celda compartida con una rata si no firmas, interrumpí, dejando que esa sonrisa lloydiana se dibujara en mi rostro. Es un contrato de cesión de activos para el Fondo de Infraestructura del Reino. Básicamente, vas a financiar el nuevo sistema de alcantarillado con tu fortuna personal. ¿Es eso, o la confiscación total por traición? Tú eliges. De reojo, vi a Celestia. La pobre estaba pasando por un conflicto interno monumental. Por un lado, su ética de princesa de Equestria le decía que esto era poco ortodoxo. Por otro lado, acababa de leer en el manga que Lloyd hacía exactamente esto para salvar a la gente, y ver los números del robo de este vizconde le estaba quitando cualquier rastro de piedad. Alex, susurró Celestia, acercándose a mi oído mientras el vizconde temblaba con la pluma en el casco. ¿No crees que la puerta era un poco excesiva? ¿Podríamos haber tocado el timbre? Celestia, la infraestructura no espera a que alguien abra la puerta, respondí con calma. Además, mira su cara. Ese miedo es el que va a pavimentar las calles de la capital. El vizconde firmó tan rápido que casi rompe el papel. Yo tomé el documento, le di una palmadita en el hombro y me guardé el contrato. Un placer hacer negocios con usted, ex vizconde. Por cierto, deje de comer tanto caviar, es malo para el colesterol y ahora que es un ciudadano común, tiene que ahorrar. Salimos de la mansión dejando al tipo en shock. Uno menos, faltan 19. Exclamé, mientras Celestia miraba el manga y luego a mí, empezando a entender que la asesoría de príncipe iba a ser muy diferente a lo que ella enseñaba en Canterlot. Después de ese primer vizconde, la jornada se convirtió en una maratón de justicia inmobiliaria. El siguiente en la lista fue el barón de la Ribera, un pony que creyó que esconderse en su caja fuerte lo salvaría. No contaba con que yo tenía la fuerza para arrancar la puerta de acero de sus bisagras. Cuando el metal cayó con un estruendo, me asomé por el hueco con la pluma en el casco y la sonrisa más desencajada que pude fingir. Firma. Le espeté antes de que pudiera gritar. El varón temblaba tanto que el papel parecía bailar, pero bajo mi mirada de ingeniero sin paciencia, estampó su rúbrica más rápido de lo que tardó en robarse ese oro. Luego, seguimos con otro. Esta vez era la marquesa de las Sedas, quien intentó fingir un desmayo dramático en su jardín privado. Me acerqué a ella, ignorando sus sales aromáticas, y le puse el contrato directamente sobre el pecho mientras me inclinaba de forma amenazante. Sé que me escuchas, marquesa. Firma. Firma. Le susurré al oído. O el nuevo acueducto pasará exactamente por encima de tu colección de rosales importados. Abrió los ojos de golpe, tomó la pluma con terror y firmó antes de que yo pudiera contar hasta 3.
Celestia, que venía detrás de mí cargando el manga de Lloyd, solo podía mirar cómo mi cordura parecía evaporarse con cada nueva propiedad confiscada. Pero no nos detuvimos ahí. Otro más cayó cuando intentaba huir en su carruaje a toda velocidad. Salté sobre el techo del vehículo en movimiento, me asomé por la ventana del conductor y, con el viento despeinándome, le extendí el pergamino al conde que iba adentro. Firma. 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 Rugí sobre el estruendo de las ruedas. Tengo un puente que construir y tu cuenta bancaria es el cemento que me falta. Y así sucesivamente, la escena se volvió un borroso torbellino de puertas volando, nobles suplicando y mi voz resonando por toda la capital como un eco incesante. Firma, firma, firma. Aparecía en sus cenas, en sus baños, incluso salí de detrás de una cortina cuando un duque intentaba quemar sus libros contables. No hubo escapatoria. Para cuando el sol empezó a ponerse, toda la élite de Orizaba sabía que el nuevo príncipe no quería coronas de oro, quería sus firmas en contratos de construcción, y no aceptaba un no por respuesta. Al final, me quedé de pie frente a la montaña de documentos, con la cara un poco sucia y el alma llena de satisfacción lloydiana, mientras Celestia me miraba con una mezcla de miedo y una extraña forma de respeto. Que yo sepa, así no es como se cobran los impuestos, comentó Celestia, ladeando la cabeza con una expresión de profunda extrañeza. Se veía dividida entre su deber como monarca y el espectáculo de eficiencia y miedo que acababa de presenciar. Lo sé, pero créeme, Linda, respondí con total calma, mientras mis ojos recorrían los documentos recién confiscados y mi casco empezaba a firmar autorizaciones de obra pública, cuando menos te lo esperes, el cambio se hará notar. Pues, ya no sé qué decir, me dejas bastante confundida, Alex, reclamó ella, cruzando sus cascos delanteros y suspirando con frustración. Estaba completamente enrollada en este lío de diplomacia de impacto, incapaz de procesar cómo un ex soldado se había convertido en un recaudador tan implacable. Me detuve un momento y dejé la pluma a un lado. Me giré hacia ella y, por un breve instante, dejé que mi comportamiento cambiara. Enderecé la espalda, amplié mi sonrisa de una manera casi antinatural y puse esa mirada de confianza absoluta, canalizando un poco de esa energía teatral de Alastor que siempre ponía nerviosos a los demás. Es normal que pase eso, mi querida Celestia. Unas cuantas firmas, una montaña de documentos, un par de extorsiones bien dirigidas y griega. ¡Bum! Dije, chasqueando los cascos. Pero créeme, esto va para mejor. Y algo que olvidé mencionar es que Lloyd Frontera, por más horrendo y mal sujeto que pareciera, al final lograba que sus contratos beneficiaran a ambas partes. Me acerqué un poco más a ella, manteniendo esa sonrisa impecable pero relajada. Es un ganar-ganar, cariño. Los nobles conservan la cabeza y una pequeña parte de su fortuna, y el pueblo de Orizaba obtiene carreteras, hospitales y un futuro que Aurelius nunca les hubiera dado. Solo estoy acelerando el proceso de generosidad de nuestra querida élite. Celestia se quedó en silencio, mirándome fijamente. Podía ver cómo sus defensas bajaban un poco ante esa explicación, aunque el uso de cariño la dejó más roja que una manzana de Applejap. Solo, murmuró ella, tratando de recuperar su compostura de princesa, intenta que la próxima puerta que tires no sea de una mansión histórica. Algunas de esas maderas tienen siglos de antigüedad. No prometo nada, Celestia. La ingeniería no espera a nadie. Respondí, volviendo a mi montaña de papeles con una risotada. Finalmente, Celestia soltó un suspiro entre derrotada y cansada por mis payasadas de todo un día. Se frotó las sienes con un casco, probablemente tratando de procesar cómo la asesoría real se había convertido en un curso intensivo de extorsión inmobiliaria. Bueno, yo me retiro, hay cosas importantes que debo hacer en el reino de Equestria, dijo, y su cuerno comenzó a iluminarse con un aura dorada, lista para el transporte. Justo en ese microsegundo, antes de que desapareciera, un destello azulado parpadeó frente a mis ojos. De la nada, un pequeño trozo de papel apareció flotando justo delante de mi cara. Lo tomé al vuelo por instinto. La letra era inconfundiblemente la mía, pero más firme, más experimentada. Decía, hazlo ahora, invítala pendejo. Es el mejor momento. Firma. Tu versión que ya sabe lo que pasa si no lo haces. Me quedé helado. Si mi yo del futuro se estaba tomando la molestia de mandarme una nota transdimensional, no era algo que pudiera ignorar.
Una cosa más, Celestia, antes de que te vayas, dije, interrumpiendo su hechizo de tajo. El brillo de su cuerno se detuvo y ella me miró con curiosidad. ¿Qué cosa?, preguntó, ladeando un poco la cabeza. Me aclaré la garganta, sintiendo un nudo en el estómago. Estaba un tanto avergonzado por pedir algo así en una oficina llena de contratos de confiscación y con el pelo revuelto por la jornada de trabajo, pero la nota seguía quemándome en el casco. ¿Te gustaría salir en algún momento cuando estés libre?, pregunté finalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Celestia se quedó congelada, parpadeando varias veces como si no terminara de procesar la invitación. Sus mejillas se tiñeron de un rosa intenso que resaltaba contra su pelaje blanco, y por primera vez en todo el día, su compostura de princesa milenaria se desmoronó por completo, dejando ver a una yegua genuinamente sorprendida e ilusionada. ¿Una salida?, repitió con una sonrisa que empezó pequeña pero terminó iluminando toda la habitación. Me encantaría, Alex. Estaré esperando que me avises cuando. Con un último brillo en sus ojos y un destello de su cuerno, desapareció, dejándome solo con la nota en el casco y la sensación de que mi yo del futuro me acababa de meter en el lío más grande de mi vida. Oh bueno, ese momento habría sido muy místico y digno de una película si la nota hubiera tenido un rastro rojo carmesí, pero no. En cuanto el aura se desvaneció, el origen quedó más claro que el agua. No era un mensaje de mi yo del futuro advirtiéndome sobre el destino. Era la marca inconfundible de la princesa de la noche. Luna, chinga tu madre, murmuré, sintiendo como la vena de mi frente palpitaba. Sabía perfectamente que la muy pendeja me estaba vigilando desde las sombras, probablemente aguantándose la risa por haberme forzado a soltar la invitación con una nota insultante. Celestia se había ido flotando en una nube de felicidad, pero yo me quedé ahí, solo, sabiendo que mi valentía había sido un empujón directo de mi princesa favorita. Me lleva a ver, unos días más tarde. Y así, Willy, es como funciona el hechizo de superconstrucción, dije, mientras hacía una demostración levantando materiales en tiempo récord. En cuestión de segundos, los cimientos se asentaron y las vigas se encajaron solas con una precisión milimétrica, todo con la mayor dureza latina posible. Nada de estructuras débiles, esto estaba hecho para aguantar más de un siglo como mínimo. ¡Wow! Eso sí que es eficiente, exclamó Willy, mientras su pluma recorría el pergamino a una velocidad casi sónica. Y además, ¿así se llama o tiene algún nombre clave? ¿Y cómo se hace exactamente el hechizo? Willy no perdía detalle, con esa mirada analítica que ponía cada vez que descubría una rama de la magia, o lo que fuera que yo usara, que no venía en sus libros de Canterlot. Sobre lo primero, sí, ese es el nombre del hechizo y no tiene nombre clave, respondí con calma. Y sobre lo otro, el hechizo es un tanto complicado de hacer si no sabes controlar bien el flujo de maná. Oh bueno, magia en esta ocasión, ya que yo no uso su magia y, pues, yo creo mi propio poder, pero eso ya lo sabes. En fin, es un hechizo pesado. Me puse frente a la estructura que acababa de levantar, dándole un golpecito al casco contra la base para comprobar la solidez. Lo que necesitas es imaginar como base, pero no imaginar y ya. Es un proceso de imaginación en donde haces una proyección del edificio. Tienes que visualizar desde el cambio en sus cimientos hasta cómo va a estar acomodado cada grano de grava, o en esta ocasión, cada fibra de la madera. Para resumir, si no me entendiste, tienes que imaginar absolutamente todo del edificio hasta el más mínimo detalle. Willy se quedó mirando la construcción, parpadeando mientras procesaba la carga mental que eso significaba. O sea que tienes que ver cada tornillo, cada clavo y cada unión en tu mente al mismo tiempo, preguntó Willy, un poco abrumada. Alex, eso es como intentar leer 1000 libros a la vez. Exacto. Si te saltas un solo detalle, como una tubería o un refuerzo, toda la estructura se vuelve una trampa mortal, añadí con una sonrisa tranquila. Por eso no cualquiera puede ser un constructor de élite. Luego me giré hacia Willy con total tranquilidad, dándole espacio frente a la pila de materiales. Si quieres, puedes intentar hacer una prueba. Y no te preocupes si gastas de más en los materiales. De todos modos, no están saliendo de mi bolsillo, dije, sin poder evitar una risa entre dientes al recordar las caras de los nobles cuando firmaron los contratos de donación obligatoria. Willy miró la madera y la piedra con una mezcla de curiosidad y pánico. ¿Estás seguro de que haga eso?, preguntó, moviendo sus cascos con indecisión. Completamente seguro, estrellita.
Además, ¿no se supone que eres la estudiante estrella de la princesa Celestia? Me acerqué a ella, bajando un poco el tono de voz para aplicar una pequeña manipulación psicológica. Bueno, sí, lo soy, pero no estoy segura de esto. Sé de magia y hechizos, pero no sé nada de construcción, replicó ella, tratando de aferrarse a la lógica para no admitir que tenía miedo de fallar. ¿Y eso qué tiene que ver con que lo intentes? Insistí, cruzándome de brazos y dejando que una sonrisa burlona se dibujara en mi rostro. Willy, hay una gran diferencia entre intentar algo nuevo y poner excusas para no hacerlo. Así que, ¿realmente quieres aprender o simplemente vas a quedarte mirando como yo hago todo el trabajo? La vi tensarse. Willy Sparkle puede soportar muchas cosas, pero que pongan en duda su capacidad de aprendizaje es su punto débil. Su cuerno empezó a soltar pequeñas chispas de color violeta mientras apretaba los dientes, mirando fijamente un montón de vigas como si fueran su peor enemigo. Está bien, lo intentaré. Exclamó, decidida. Pero si la estructura se cae, será culpa de tu falta de manual de instrucciones. Esa es la actitud, respondí, retrocediendo un par de pasos. Ahora, cierra los ojos y visualiza cada clavo. Si no ves la estructura completa en tu mente, solo vas a crear un montón de leña muy cara. Un intento más tarde. Bueno, se podría decir que fue un buen intento en hacer una biblioteca de árbol, dije, sin poder apartar la mirada del arte abstracto de Dwight que ella llamó biblioteca. La estructura parecía un montón de tablas que habían tenido un accidente de tráfico contra un roble. Había estantes saliendo del techo y una ventana que daba directamente al suelo. Es que la madera se resistía a ser cuadrada. Se justificó Dwight, que estaba despeinada y con un tic en el ojo. Dijiste que visualizara la esencia del material. Sí, pero no te pedí que hicieras una escultura de un árbol sufriendo una crisis existencial, respondí, dándole un toquecito a una viga que chirrió de forma aterradora. Menos mal que los nobles pagaron esto, porque si fuera mi dinero, ahora mismo estarías barriendo escombros. ¿Y qué manzana se supone que debería haber sido eso? Preguntó Applejack, llegando al lugar con el resto de las Manesix. La vaquera se detuvo en seco, ajustándose el sombrero mientras miraba la montaña de madera retorcida con una ceja levantada. Pues una copia de la biblioteca de Ponyville, respondí, aún observando con preocupación la estructura. Bastó un soplo ligero del viento para que el edificio soltara un crujido agónico que me puso los pelos de punta. Preocupado de que esa monstruosidad le cayera encima a alguien, iluminé mi cuerno de maná. Un aura carmesí, densa y vibrante, envolvió mi cabeza antes de extenderse como una red sobre la estructura. Con un movimiento fluido, empecé a separar cada material del edificio en el aire, seleccionando las piezas útiles y apartando lo que ya era pura astilla no recuperable. Mientras los escombros flotaban en mi aura roja, Willy se acercó a sus amigas, todavía frotándose las sienes. No es tan fácil como parece. Exclamó Willy, tratando de acomodarse la crin despeinada ante la mirada incrédula de Rainbow Dash. Alex dice que tienes que proyectar cada molécula de la estructura. Intenté visualizar los libros y la madera, decidió que quería volver a ser un bosque. Cariño, si la esencia natural implica que el techo esté donde debería estar el suelo, creo que deberías dejarle el diseño de interiores a otra persona, comentó Rarity, ocultando una risita detrás de su casco mientras observaba cómo yo clasificaba las vigas. A mí me parece divertido. Parece una casa inflable pero de madera. Añadió Pinkie Pie, saltando alrededor de una de las vigas flotantes. Yo solo espero que ninguno de esos tablones fuera de mis manzanos, murmuró Applejack, mirando a Alex con respeto mientras veía la precisión con la que desarmaba el desastre. Willy, terroncito, creo que tienes demasiada ciencia en la cabeza y muy poco sentido común de carpintería. No es ciencia, es ingeniería mágica avanzada. Replicó Willy, inflando las mejillas mientras veía cómo yo reconstruía todo en segundos. Simplemente es muy agotador. No es agotador, es simplemente complicado. Además, Willy, ni siquiera es necesario que lo ocultes. Tu cansancio y ese cambio de apariencia es puro estrés, dije, finalmente acercándome a ellas. Justo detrás de mí, 3 casas lucían perfectamente terminadas, reconstruidas con el material que logré rescatar del experimento anterior. Mentira, sí lo es, replicó Willy, tratando de mantenerse firme sobre sus cascos aunque le temblaran un poco.
Es cierto, es mentira, sí lo es, pero en fin, solo espero que sea así por ser tu primera vez, no hay que ser exagerados, añadí con una media sonrisa burlona. Oye, Alex, ¿puedo preguntarte algo? Intervino Rarity, que había estado inspeccionando los acabados de las fachadas con un ojo clínico. Dime. Si estás haciendo las casas, ¿de casualidad las amueblas o las dejas vacías? Normalmente no las amueblo ya que los ponis a los que están dirigidas las casas ya tienen sus muebles, así que sí, la mayoría están vacías, pero solo una pequeña parte no, por la razón de destrucción por la guerra, respondí con calma. Justo después, hice aparecer unos muebles básicos y, con un movimiento preciso de mi aura carmesí, los metí en la casa que acababa de terminar. Las Manesik se quedaron mirando el interior de la vivienda, procesando la eficiencia de la mudanza instantánea. Bueno, eso responde a mi pregunta, comentó Rarity, parpadeando ante la velocidad de la decoración. Aunque si me permites, Alex, ese sofá podría tener un tono que combine mejor con las paredes, es para que duerman cómodos, Rarity, no para una sesión de fotos de ponis y estilos, dije con una risa entre dientes, mientras terminaba de asentar los últimos detalles de la estructura. En fin, esta era la última casa de este pueblo. ¿Quieren acompañarme o quieren explorar el reino? Solo que, pues está en construcción todavía, dije, soltando una pequeña risa mientras señalaba los andamios de madera y las cuerdas que colgaban por todos lados. Las Manesiks negaron con la cabeza. Iremos a dar una vuelta por el reino, respondió Pinkie, dando un brinco. Ok, tengan un buen viaje, que yo tengo un viaje que hacer al pueblo minero del sur. Adiós, dije, antes de desaparecer entre un destello carmesí, teletransportándome del lugar. Aparecí en los límites del pueblo minero del sur. El aire aquí estaba cargado de polvo de piedra y el sonido de los picos golpeando la roca resonaba por todo el valle. Me sacudí el polvo de la teletransportación de mi pelaje y caminé hacia la entrada de la excavación principal. Mi objetivo era asegurar suministros de metales básicos para los cimientos de la capital. Si estos tipos estaban flojeando, les iba a dar una charla sobre eficiencia que no olvidarían. A ver quién es el responsable aquí. Pregunté, alzando la voz mientras me acercaba a un grupo de mineros. Los ponis, al reconocer mi aura carmesí y el tono de mi voz, se pusieron firmes de inmediato. Uno de ellos, un pony terrestre con el pelaje gris por el polvo de la mina, se quitó el casco con la boca y lo sostuvo contra su pecho con una pata delantera, haciendo una reverencia. Príncipe Alex. No lo esperábamos tan pronto por aquí, dijo el pony, agachando la cabeza con respeto. El supervisor está en la carpa de suministros, Su Alteza. Pero, tenemos un problema con la beta que encontramos esta mañana. No es el hierro que usted pidió para las vigas. Es algo mucho más suave y brillante que nos está retrasando el trabajo. ¿Más suave y brillante? Repetí, bufando y rascando el suelo con un casco delantero, molesto. Yo no pedí adornos, pedí material sólido para construcción. Si están perdiendo el tiempo con piedritas brillantes en lugar de sacar metal de verdad, vamos a tener problemas. Me dirigí hacia la carpa con paso firme, ignorando los trozos de roca que brillaban de forma inusual bajo la luz del sol en las carretas cercanas. Para mí, cualquier cosa que no fuera acero o piedra de carga era una pérdida de tiempo. Entré a la carpa de un solo golpe, haciendo que el supervisor, un pony terrestre de pelaje marrón llamado Dusty, casi se tragara el lápiz que sostenía con la boca. Príncipe Alex. Exclamó, poniéndose firme mientras intentaba ordenar unos pedazos de roca que tenía sobre su escritorio. Qué honor tenerlo por aquí. Ahórrate las formalidades, Dusty, dije, acercándome a la mesa y señalando con un casco los fragmentos que brillaban con un tono blanquecino y metálico. Me dicen mis trabajadores que están perdiendo el tiempo con esta basura brillante. Necesito hierro para los refuerzos de la capital, no decoraciones para el cuello de Rarity. ¿Por qué no han limpiado esta zona todavía? Es que ese es el problema, Su Alteza. Dusty tragó saliva, moviendo una de las rocas hacia mí. No es una beta pequeña. Intentamos picar alrededor para buscar el hierro, pero esta cosa se extiende por todo el sector sur. Es blanda, no sirve para vigas, y está atascando las fundiciones porque no sabemos cómo tratarla sin que se derrita a temperaturas que el hierro apenas siente. Solté un bufido de frustración. Me acerqué a la muestra, iluminé mi cuerno con un aura carmesí y levanté el pedazo de metal frente a mis ojos. Lo analicé con la frialdad de un ingeniero al que le acaban de arruinar el presupuesto.
Es maleable, demasiado densa para ser aluminio y muy brillante para ser plomo, murmuré para mí mismo, dándole un pequeño golpe con la base del casco. El metal se marcó con facilidad. Dusty, ¿me estás diciendo que el progreso de Orizaba se detuvo porque chocaron contra una pared de...? Espera un segundo. Me quedé congelado. Mis ojos se abrieron de par en par mientras conectaba los cables en mi cabeza. El brillo, la densidad, el punto de fusión bajo. Dusty, dije, con la voz volviéndose sospechosamente tranquila. ¿Me estás diciendo que hay toneladas de esto bloqueando el camino? Sí, Su Alteza. Estamos rodeados de esa cosa. Un desperdicio total para la construcción. ¿Desperdicio? Solté una carcajada que hizo que el supervisor retrocediera 2 pasos. Pedazo de animal. Esto no es desperdicio, esto es plata. Plata pura. El silencio en la carpa se volvió sepulcral. Dusty parpadeó, confundido. ¿Plata? Pero, eso no sirve para los cimientos, señor. A la mierda los cimientos de piedra. Exclamé, y en mi mente, los engranajes empezaron a girar a 1000 por hora. De repente, ya no veía una mina bloqueada. En mi imaginación, empecé a ver visiones alocadas. Vi a los nobles de Canterlot entregándome hasta sus herraduras por un poco de este material. Vi a Orizaba dejando de pedir préstamos para empezar a comprarlos. Imaginé a Dwight Sparkle tratando de calcular el valor de mercado mientras yo ya estaba planeando cómo acuñar mi propia moneda con mi cara, o al menos con un diseño elegante. Vi edificios que no solo eran sólidos, sino que tenían acabados que harían que el imperio de cristal pareciera una choza de lodo. Me giré hacia la salida de la carpa, mirando hacia el interior de la mina con una sonrisa de tiburón que no presagiaba nada bueno para las carteras de los demás reinos. Olvida el hierro por hoy, Dusty, dije, mientras mi aura carmesí vibraba con una intensidad nueva. Dile a los muchachos que dejen de picar con cuidado. Vamos a sacar hasta el último gramo. Salí de la carpa dejando al supervisor confundido. Me quedé mirando la entrada del túnel, sabiendo que lo que tenía frente a mí no era un obstáculo arquitectónico. Era, literalmente, la gallina de los huevos de plata, o mejor dicho, la mina de los huesos de plata que iba a financiar cada una de mis locuras en este reino.